donde dice que los senadores y los diputados recibieron exactamente el texto completo y casi íntegro de la reforma que están aprobando en este instante desde los Estados Unidos. Un estudio que se realizó allá, eso le vamos a informar enseguida, pero primero vamos con esta plática con Ernesto Rufo Apel. Muy buenas tardes, señor, muy buenas tardes, muchísimas gracias por recibirnos esta llamada. Con mucho gusto, Humberto. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ciudad Juárez. Muy bien, Ernesto. Te saludamos con el gusto de siempre, tu servidor y la maestra Mónica Alicia en esta mesa. Muy bien. ¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes. Aquí estamos para que nos saque de algunas dudas. Ernesto, pues estamos diciéndole aquí a nuestro auditorio que en este instante en la Ciudad de México se están tomando decisiones cruciales para el futuro del país. ¿Estás de acuerdo tú en esto? Bueno, sin duda. Sí, el tema de esta reforma energética, que es una, pues, que modifica las estructuras de cómo hemos operado nuestro petróleo y las formas que estemos decidiendo hoy, pues cambian las razones históricas que se dieron en un contexto, en una forma de organización. Sufrimos la experiencia de los extranjeros, pues hubo aquella gran razón de la expropiación en el año 38 del siglo pasado, y ahora pues la necesidad del erario público. Ya saben ustedes que el 34% del egreso del gobierno, y cuando digo gobierno me refiero no nada más al federal, sino incluyendo a los estados y a los municipios, el 34% de su egreso depende del petróleo. Y pues ha venido disminuyendo en su volumen. Cada año que ha pasado, en los últimos días hemos producido menos. Nos ha salvado el que los precios internacionales han subido y ha compensado la falta de volumen que se ha extraído. Pero el escenario futuro es de que también habrá disminución de precios y el erario público se ve presionado, y entonces ahora pues el gobierno en manos del PRI, que se había mostrado reacio a resolver estas razones bajo un contexto que se le proponía hace varios años. Acción Nacional desde hace 12 años proponía mecanismos en los que no nos obligaran a la tesitura del día de hoy. Hay un estado en el que si no se toman decisiones, pues se verá entonces afectado el bienestar de los mexicanos, y en esa razón el actual Ejecutivo Federal, el presidente Peña Nieto y su partido se ponen anuentes a una reforma que Acción Nacional venía proponiendo hace muchos años, y que pues en ese contexto podemos decir que se va a presentar una, digamos, victoria cultural en cuanto a las propuestas del PAN, pero sí con una gran preocupación de mantener a México unido. Y en esta razón pues siempre nos ha preocupado el reclamo de la izquierda, de todos sus partidos integrantes, que ellos sin duda tienen desconfianza, incertidumbre, al igual que lo sentimos nosotros en Acción Nacional, porque pues aquello que nos sucedió con los inversionistas extranjeros, pues ahí está, pero por otro lado nos presiona la realidad de ese erario público que pues no se ve sostenido con el dinero de los contribuyentes, no de manera suficiente, y eso nos pone a los mexicanos en este momento, el momento particular de esta votación, que pues sin duda va a arrojar un resultado aprobatorio. Y yo en lo personal, porque no pongo en riesgo ese resultado, voy a votar en contra por la manera como se ha hecho todo esto, que es un trote que nos impuso el Ejecutivo Federal en acuerdo con los partidos políticos, la famosa partidocracia, que no nos dejó a los legisladores
pues realmente asimilar, administrar, hacerlo todo de manera integral, sino que nos parcializó el mismo pacto ese famoso, y nos fueron aquí en el legislativo administrando las prioridades de los intereses del poder en los partidos políticos. Así que yo voy a votar en contra, pero en un sentido general de reclamo por la manera como se usó al poder legislativo de esta república. Ernesto, te agradecemos pues estas declaraciones así fuertes y francas, abiertas, y sobre todo fundamentando de esa manera el sentir de tu voto, y además valiente. Tú sabes, sabemos los riesgos que se corren cuando se nada en contra de la corriente, y en este caso pues tú estás nadando en contra con toda seguridad de la orden que ustedes recibieron de votar a favor de la reforma, ¿no? Son las dinámicas internas de un grupo parlamentario. Aquí pues debo decir que hay integrantes de mi grupo, el de Acción Nacional, sí, unos que a través de la dirección del presidente Madero, que pues digamos desde el pacto y en anuencia con lo que allá pactó, nos impuso un ritmo aquí en el grupo parlamentario que provocó pues dinámicas entre los maderistas, los corderistas y los que no somos de ninguno de los dos. Ni corderos ni maderos. Ni maderos. Y en esa razón, pues tengo inconformidad, no desconociendo la razón que tenemos de modificar este asunto por la vil necesidad que nos impone la realidad. Yo estoy procurando que se haga pues en todo cuidado. En general creo que el dictamen tiene formas constructivas, pero deben de ser vitalizadas por la presencia activa de los ciudadanos. Hemos creado un fondo soberano donde se debe de ir el ingreso petrolero, y ahí va a haber representantes ciudadanos para que pues el gobierno no disponga nada más a razón de sus ocurrencias del dinero que se reciba de esa renta petrolera. Esta renta lo que es los derechos que habrán de pagar las compañías que una vez extraído el petróleo le paguen a ese fondo soberano. Esas compañías pues seguramente habrán de tener utilidades, y de esas utilidades habrán de pagar impuestos. Esos impuestos se van a el erario de manera directa porque son contribuciones, pero el dinero de los derechos de los barriles de petróleo que se vendan a la boca del pozo va a ir a dar a ese fondo petrolero, pero para administrarlo y no lo manoseen. Sí, tendrá que haber esa presencia de representantes ciudadanos que tenemos que seleccionar muy bien, porque de otra manera pues va a seguir la historia de siempre. Ernesto, ¿tú sabías que gran parte de la reforma que propone el presidente de la República y el Partido Revolucionario Institucional está basada en un estudio del Senado de los Estados Unidos? Pues no conozco ese documento. Sí me ha tocado a mí platicar con senadores norteamericanos. Ellos han expresado pues un interés muy grande desde el punto de vista de su independencia estratégica. Ellos me lo han referido siempre en que quisieran depender menos del Medio Oriente y pues tener aquí la seguridad en el hemisferio norte del continente americano, y pues somos nosotros, y pues también Venezuela. Pero menos. Pero menos. Sí, así es. Ellos quieren que dependamos más nosotros. Sí, esos son asuntos entonces de la razón estratégica de las dependencias de uno y otro tema o ángulo, y pues México debe ser muy cauteloso de no depender de un solo cliente, por ejemplo. Así es, pero sin embargo, esto no ha podido liberarse de este monoclientelismo de nuestro país en la situación energética.
Es un asunto, sí, que tiene que ser administrado en esas estrategias de no poner todos los huevos en una sola canasta. Pero debo también comentar... Eso no está en la reforma, Ernesto. Eso no está en la reforma. Debemos entender que la reforma se hace única y exclusivamente para ponerlos todos ahí. Es decir, ahí, en los intereses norteamericanos. Bueno... Y los intereses norteamericanos no son que México le venda al Japón, o a Francia, o a Alemania, sino que le vendan a las compañías norteamericanas, ¿no? Bueno, es ahí donde viene la razón de las elecciones. Cuando tú votas y decides por un candidato de un partido político, en este caso los candidatos a la presidencia de la República te van a definir secretarios, y en este caso el secretario de Energía y el secretario de Hacienda son parte integrante de ese fondo. Sí, Ernesto, pero votamos por los senadores mexicanos y resulta que están adoptando las decisiones del Senado norteamericano. Bueno, en esa proporción es de que por eso debemos de tener esos organismos que estamos creando de naturaleza con autonomía constitucional respecto del Ejecutivo, o sea, del Presidente de la República, para que las políticas que ahí se establezcan vean por México y no por el gobierno en turno, porque siempre vamos a estar al acecho de esos intereses, Humberto. Sí. Y bueno, siempre, fíjate que siempre hemos estado. Yo a Madero, por ejemplo, a tu líder, yo le recomendaría estudiar en profundidad lo de la decena trágica y quiénes fueron los complotistas que asesinaron al presidente e impusieron una dictadura en este país. ¿Y las consecuencias? Y las consecuencias. Y eso tuvo su origen en los inversionistas petroleros. Sí, esos intereses, exactamente. Entonces, aquí, cuando participo en el Senado, hay una frase que dice: la patria es primero. Y en ella, pues yo supongo que es el altar de los ideales, pero la razón es que este es el crisol de los intereses. Sí, yo creo que sí, senador. Cuando de pronto los jóvenes nos escuchan en todo esto, dicen: caray, algo que durante 75 años se ha malbaratado, no se ha administrado, y sin embargo sobre el que se sostiene la mayor parte de los gastos de la nación, pues de plano van a decir: caray, pues entonces quiere decir que somos muy malos administradores, que somos pésimos, que transformamos la riqueza en miseria, por una parte, y por otra, pues que para nada se tocó la cuestión de austeridad como una medida precisamente para no gastar más de lo que ganamos. Pero bueno, estamos en el punto de las realidades. Cuando usted nos expone y dice: no voy a votar, y nosotros preguntamos: ¿y qué tanto impacto tiene y quiénes más seguirán en esto? Sí, bueno, ya les comentaba yo, mi voto no va a definir la decisión. Ya por lo que vi, pues esto va a resultar aprobado. Entonces, aquí yo lo que quiero instar con mi voto en sentido contrario es el que estoy inconforme, estoy rebelde, quiero que se respete al poder legislativo, quiero que el presidente de la República nos presente un verdadero plan de acción en donde nos diga cómo va a resolver los problemas estructurales del país. Desde que empezó en su mandato nunca nos ha dicho eso. Siempre ha hablado de que quiere que se reforme y buscó la anuencia de las camarillas en el poder de los partidos políticos, pero por ejemplo no nos resuelve el déficit estructural que nos imponen los fondos de jubilación burocráticos. Cerca del 58% del PIB está comprometido en esas razones contingentes que ni siquiera están registradas en la deuda, y nadie se acuerda de eso, nadie lo refiere, y es algo que tiene que cargar el erario público. Entonces, ¿por qué el administrador principal del país no nos dice: esto es lo que tenemos que corregir y para eso quiero estas reformas? Pero lo que ha sucedido es que nos dijo qué reformas quiere de una manera parcializada, nos lo impuso al trote del que él quiso hacer. Se prestaron los partidos políticos y aquí pues andamos navegando los que podemos, como ustedes dijeron, pues en contra de la corriente. Así es, Ernesto, pues te agradecemos muchísimo que nos hayas recibido esta llamada, te agradecemos muchísimo este diálogo.
Te mando un abrazo, Ernesto, y me da muchísimo gusto saludarte. Igualmente, Humberto y Mónica. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Son las palabras del senador Ernesto Rufo Apel. Es el senador por el estado de Baja California, que en este momento está anunciando que va a votar en contra de la reforma energética que está a punto de aprobarse en el Senado de la República. ¿Y si hubiera sido en el otro sexenio y Calderón lo hubiera sacado adelante? ¿Qué?